Primera cosa, bueno, buenos días. Me imagino que hay hartos que nos conocemos, ¿cierto? Que no hemos visto, así que saludo a los que nos conocemos, sí, ¿cierto? Y los que no, mi nombre es José Soto, soy pastor de la Viña Las Condes, y lamentablemente estoy aquí por esto, porque los chicos tuvieron un accidente. Me encanta estar aquí, pero por la razón no es tan buena, ¿cierto? Así que igual orando por la Andreita, por Javier, y para que, como la palabra dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que este sea un buen tiempo, inclusive extensión de las vacaciones, ¿cierto? Para ellos, para que descansen. Ustedes saben que a los pastores les cuesta mucho descansar. Mucho descansar. Así que esperemos que esto sea para ellos una bendición al final. Me han pedido compartir la palabra. Y bueno, Dios ha estado poniendo algo en mi corazón y creo que se ha ido ratificando en los lugares que he estado. Vengo llegando de Osorno, de un campamento de jóvenes, estuve desde el miércoles allá. Y claramente, estando con ellos me daba cuenta que eran cristianos, que su familia eran cristianas, pero estaban sufriendo conflictos heavy matrimonialmente sus padres. Y ellos estaban súper complicados. Los niños afectados por lo que estaba pasando en la casa. Separaciones, divorcios, engaños. Y esto estoy hablando de gente cristiana. Entonces, antiguamente se creía que si tú te casabas con alguien cristiano, era una promesa de que la cosa iba a salir bien. Creo que hoy día no es así. O por lo menos no es así. No es tan así. Quizás disminuye el riesgo, pero seguimos siendo tentados y atacados igual como atacan a cualquier otro matrimonio. Así que los que nosotros somos matrimonios cristianos, debemos con mayor razón estar atentos a las cosas que pasan a nuestro alrededor. La misma palabra de Dios dice que la lluvia caerá sobre justos y sobre pecadores al mismo tiempo. Entonces, atentos nosotros los matrimonios cristianos con el paraguas que tenemos sobre nosotros. Nuestros hijos pueden estar siendo afectados porque la Biblia y nuestra confesión de salvación no asegura que nuestro matrimonio dure para siempre, pero sí la voluntad de los esposos y esposas caminando con esos hijos sí puede asegurar que esta sea una decisión hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? Llevo 20 años casado y he tenido conflictos, sí, bastante serios. Uno que me costó una separación de mi esposa por 1 año cuando teníamos 6 años de casado. Entonces, por eso cuando digo esto, no lo digo desde el Olimpo, del que lo ha logrado todo y es un santo, no. Lo digo del esposo que ha tenido dificultad, del esposo que ha tenido que amar a su esposa y de la esposa que ha tenido que ser fiel a su esposo a pesar de su esposo. Entonces, de ese lugar lo digo. ¿Amén? Ok, este tema se llama obediencia y desobediencia y está allí y allá no. Así que hay que ver qué pasó allá. Obediencia y desobediencia. Yo les voy a decir un poquito lo que está en el dibujo de este lado. Esta obediencia y desobediencia tiene que ver con la tensión que se genera en una persona. Ahí está, eso es cierto. Falla técnica, pequeña falla técnica. Entonces, esta obediencia y desobediencia tiene que ver con la tensión que se genera en una pareja, en una familia, cuando sentimos como que de un lado nos tira el bien y del otro lado nos tira el mal. La postura o clásica postura de los dibujos animados, que tenemos sentado un angelito bueno en un lado y un angelito malo en el otro, hablándonos al oído. Deje decirle algo muy sinceramente y muy teológicamente. Eso es una mentira. No existe tal presión. Esa presión, si usted la ve así, se llama en lo que es cosmovisión dualismo cósmico, o más representado con el yin yang. La fuerza del lado oscuro y la fuerza de la luz. Esto es más cercano a una postura de la guerra de las galaxias que la postura de la iglesia. Que la fuerza esté contigo. Pero esto no es así. Nunca ha sido tal de que se sienta un ángel en mi hombro bueno y se sienta un diablito en mi otro hombro malo.
Nunca ha sido tal esa postura de que nosotros los cristianos tenemos dos perros peleando en nuestro interior y el perro que alimentemos mal, más que se gana. No es así. No son fuerzas que coexisten, no son fuerzas coiguales. El poder de Dios es superior al poder de las tinieblas. La Biblia nos dice en Juan, la luz ante las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Y esa es la verdad. La verdad es que Dios es creador y el diablo es creado. La verdad es que nunca Jesús va a jugar un gallito con el diablo. No. Él es superior en poder, Él es eterno y el otro una creación de Dios. Entonces no puede usted disculparse que tengo esta tensión. A ver, a los esposos le hago esta pregunta. ¿Qué hay si un día, porque esto me pasa a mí como pastor y consejero, me dicen, pastor, lo que pasa es que escuché una voz y no sé si es Dios o el diablo? A ver, come on. A ver, pensemos un poco. A ver, ¿qué le pasa a los esposos si un día te llama tu esposa por un teléfono que no tienes registrado? Y tú le respondes, ¿perdón, quién es? ¿Cómo te va? ¿Qué te dice la señora? ¿Qué pasa si la señora te llama por un teléfono fijo? No tienes el número registrado y no le reconoces la voz. Mi esposa haría esto. Ella tiene una especialidad. Ya cuando llevamos hartos años de casado, ya ni siquiera necesita retarme. Ya necesita darme the look. Ella me mira y yo sé que estoy en problema. Entonces ella solamente hace esto y yo sé, problema. Es más, a veces cuando estoy predicando y digo algo que no debo decir, ella me mira y yo estoy así. Porque claro, ¿qué te hace reconocer la voz de tu esposa al teléfono fijo, sin número? Si no es la relación. Si no es que has pasado tanto tiempo con ella, si no es que has pasado tantos momentos con ella, que no importando el bullicio, tú sabes que es tu esposa. Tú sabes que es ella. Y eso se debe a la relación. Es más, los que somos papás, reconocemos las voces de nuestro hijo, ¿o no? Inclusive cuando están todos los niños en el jardín, podría ser, o jugando en la escuelita, y nuestro hijo llora, decimos, este es mi hijo. ¿Por qué? Porque esto se trata de relación. No se trata simplemente de información. No se trata solamente que sé acerca de él, sino que lo conozco a él. Entonces, por eso, para un cristiano no podría ser una excusa esta. Nosotros deberíamos conocer tan claramente su voz, que como dijo Jesús, nos hiciera responder como sus ovejas. Mis ovejas conocen mi voz y la obedecen. Amén. Ok, sigamos. Entonces, ¿por qué hay estos guateos en la Biblia? Guateos bíblicos. Guateos bíblicos. Primer guateo, Adán y Eva. Le dicen que no coma del fruto y comió del fruto. Ahí está el tema y lo que quiero yo ir en contra de que no, es que está todo como en la voluntad de Dios. No, es que Dios sabía. No, es como que Dios es el arquitecto maquiavélico de la caída de Adán. ¿Para qué le puso el árbol malo entonces? Si sabía que iba a caer. No. Lo que muestra que en nuestra vida nosotros tomamos nuestras propias decisiones y eso tiene propias consecuencias, es que Dios dijo, no coman, y comieron. O sea, no todas las veces salen las cosas como Dios las planea. La voluntad del hombre tiene que ver en esto. Y aquí chocamos con un concepto que se llama predestinación. Y escuche esto. No es lo mismo predestinación que predeterminación. Si fuéramos predeterminados seríamos robots y no seríamos ningún culpable de las cosas que pasan en nuestra vida. Y porque no somos predeterminados sino predestinados, o sea, hay un destino para nosotros, nosotros tenemos responsabilidad en las cosas que pasan en nuestra vida. El ser humano hace algo y asume consecuencias buenas o malas respecto a lo que hace. Aquí no hay un Dios que es un titiritero y nosotros títeres de él y él moviéndonos a su antojo.
Entonces esto viene a golpear fuerte un poco a los principios de la viña de la gracia, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ir aclarando esto. Estamos sujetos a nuestras decisiones, y lo demuestra Adán y Eva tomando esa decisión, lo demuestran las personas que hicieron el becerro de oro. Si Dios ya no podía hacer milagros y cosas más grandiosas que la que hizo con el pueblo sacándolo de Egipto, no hay prodigios más grandes que eso, pero apenas se les ausentó el líder, ellos dijeron: hagamos un becerro de oro. Y ese becerro de oro no fue que lo creó el diablo para que ellos lo adorasen. No, ellos donaron de su propio oro. Ellos tuvieron que meterse la mano al bolsillo, tuvieron que invertir en pecar. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que a veces usted invierte en pecado? ¿Sí? Y ahí no podemos estar diciendo nosotros: no, es que la voluntad de Dios, es que como que se me chispoteó, dijo el chavo. No, es nuestra responsabilidad. Lo muestra Adán y Eva y el becerro de oro, y por último nuestro buen Jonás. ¿Se acuerdan de esta canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso a la mar profunda la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Usted sabía que Jonás no es un no cristiano? Esa canción la cantábamos siempre para no cristianos, y la cantábamos para que la gente se convirtiese en Cristo. ¿Usted sabía que Jonás es un profeta? ¿Usted sabía que Jonás como profeta aparece en el libro de Reyes profetizando? ¿Usted sabía eso? Entonces el que hace aquí el que hace o desobedece la voluntad de Dios es Jonás, un hombre que conoce de Dios, un hombre que se supone que escucha a Dios. ¿Y sabe qué? La orden fue clara: Jonás, te levantas y vas a Nínive y le predicas y habla a los ninivitas. Y Jonás ese día se levantó y fue a Tarsis. Jonás tenía que ir para allá, pero él fue para allá. O sea, Jonás, ¿usted ha visto Tarsis y Nínive, la distancia en geografía? Son como 2000 kilómetros opuestos. O sea, tuvo 2000 kilómetros para arrepentirse. ¿Le pasa a veces que usted se distancia de la voluntad de Dios, que de repente está demasiado lejos como para devolverse? ¿Usted sabe que Jonás le pagó hasta el pasaje de barco para irse para el otro lado? Un hombre que nuevamente invierte eso. Es más, cuando empieza a ver la tormenta, ¿usted sabe que Jonás sabía de por qué era esa tormenta? ¿Y usted sabe que Jonás estaba calladito, escondido? Mientras todos los otros sufrían, y él se escondía durmiendo mientras la gente clamaba a sus propios dioses. ¿Usted sabe que este Jonás ni siquiera tuvo misericordia de que otros estaban sufriendo por causa de su decisión? Y lo pillaron. ¿Y tú, dormilón? ¿Quién eres? Y él tenía que ir a profeta. Él sabía cómo solucionar el problema. Y la solución era: écheme al agua. Yo soy el Yeto, yo soy el Arjona de hoy día. Me echan al agua y esto se pasa. Eso fue. O sea, usted puede creer que su entorno, inclusive su familia, puede ser más bendecido cuando no está usted. Eso fue doloroso. Mire, yo en mis prédicas, sobre todo con jóvenes, vamos a hacer cuenta que ustedes son jóvenes, no van a decir amén. Cuando algo les duela, van a hacer ese como pum, como cuando te llega un combo, así como pum. Me acuerdo cuando veía Batman y Robin y aparecían los pum, pam, pam, ¿se acuerdan, no? Así que pum. Así que si a alguien les duela, les llegue, no va a decir amén, así como religioso, sino que va a hacer pum. ¿Ok? ¿Trato? Los jóvenes sobre todo, ¿trato? ¡Pum! Entonces, ¿puede creer usted que Jonás era más bendición no estando que estando? ¿Puede creer usted que a veces para su familia, para los que lo rodean, para los que están sufriendo, la bendición es que usted salga? ¡Qué peludo!
Ayúdame, Señor, a no llegar a eso. Pero nosotros interpretamos la Biblia a nuestro antojo y le mandamos estos versículos a los no cristianos, cuando los que conocemos de Él somos los que más pecamos. Es más, ¿usted conoce ese versículo bíblico en Apocalipsis que dice: yo estoy a la puerta y llamo? ¿Usted sabe que ese versículo no es para los cristianos? Y nosotros las predicamos en campaña evangelística para llamar al drogadicto, para llamar al que está en pecado, para llamar al que está perdido, al pródigo, y decimos: yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabe que la puerta que está golpeando ahí el ángel del Señor, que es Cristo, es la puerta de la iglesia? Él es la puerta de la iglesia. Le cerraron la puerta de la iglesia y lo dejaron fuera. ¿Usted puede creer que Jesús está golpeando y está diciendo: sorry, yo se supone que debería estar ahí adentro? Alguien, o su programa, o su activismo, o su religiosidad me dejó fuera. ¡Pum! Nos pasa un montón. Analicemos un caso de esto. Si no se lee bien, yo se lo leo de acá. Este es el Señor llamando a Abraham. Ustedes saben que Abraham no tenía ningún atributo para ser llamado y fue llamado, ¿cierto? Eso fue así. Ningún atributo para ser llamado y fue llamado. No es que Abraham era súper Abraham. No, Abraham era una persona que Dios en su misericordia y su gracia lo llamó. Y aquí está la promesa que Dios le hace a pito de nada, a cuenta de nada. No le está diciendo: Abraham, sabes que tú has sido tan recto delante de mí, sabes que has sido tan bacán, has sido pero tan increíble, intachable conmigo, que yo te voy a permitir ser mi hijo. No, no es así. No había hecho nada y Dios se fijó en él. Y eso hace Dios con nosotros. Por si acaso, por si alguien se lo olvidó, Él se fijó en nosotros no por lo bueno que éramos, sino porque Él es bueno. Entonces, no nos busca a nosotros porque somos increíbles. Nos busca porque Él es tan increíble. El problema es que muchas veces eso se nos olvida a nosotros. Y sobre todo los pastores después nos creemos increíbles. Increíbles. Hasta que caemos. Y ahí se nos sale toda la humanidad. Esto está prometiendo el Señor en Génesis 12, 1-3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, escuche esto, una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es la promesa. Entonces ahora vamos a revisar en la Biblia cómo Dios, este Dios fiel del que le estoy hablando, cumple todas las promesas. Aquí no estoy hablando de que sigue prometiendo. Aquí estoy hablando de que las cumplió. O sea, Abraham vivió eso. En Génesis 25:1-7, haré de ti una gran nación, lo cumple. Y se ve que Abraham tiene una nación grande. Partió de ser uno solo a tener una familia, siervos, terrenos, un montón de cosas. Después en Génesis 23:1-20, 24:35, te bendeciré y te haré famoso. Toda la gente conocía de Abraham. Se había ganado ya una fama. O sea, Dios cumpliendo lo suyo. ¿Será una bendición para otros? Sí. Dios empieza en estos versículos ya a bendecir a otras personas por causa de Abraham. Bendeciré a quienes te bendigan. Pasa ahí. Maldeciré a quienes te traten con desprecio. Génesis 20:18. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Génesis 22:16-18. Mateo 1:16. O sea, ahí Dios cumple con su palabra y usted puede leer cómo este Dios fiel y soberano es capaz de cumplir cada una de las cosas que dijo que iba a hacer. O sea, el trato de Dios se cumplió. Ahora veamos la parte de Abraham. La parte de Abraham. Deja tu tierra. Lo hizo, ¿cierto? Check. Hagámoslo en check. Deja a tus parientes y familia directa. No lo hizo. Abraham tenía dos cosas que hacer. Hizo una sola. Se podría decir que Dios cumplió el 100% de lo que prometió y Abraham llegó al 50%. Uno teniendo como 10 cosas que hacer y otro 2 cosas. Abraham hizo una, dejó a sus parientes, o sea, dejó su tierra, pero sus parientes no. Ahora revisemos cuáles son los problemas que tuvo Abraham. Conflictos de Abraham. División de la tierra con Lot. ¿Usted sabe que Lot era el sobrino que él llevó?
Dios le dijo, deja a tus parientes, y él llevó al sobrino. Usted sabe que la Biblia, en Génesis 13, 8, 10, nos muestra cómo, porque crecieron los siervos de Lot y también los siervos de Abraham, y las tierras y el ganado se empezaron a pelear. Y Abraham tuvo que juntarse con su sobrino. Ese sobrino, ¿sabes que aquí hay problema? Así que elige tú una parte de la tierra y yo voy a elegir otra. Y si tú vas al norte, yo voy al sur. Y si tú vas al sur, yo voy al norte. Pero la idea aquí es que no peleemos. ¿Y sabe que Lot eligió lo mejor de la tierra? El primer problema que tiene Abraham no es con Dios, es con su sobrino. El primer problema que tiene Abraham es consecuencia de una mala decisión de Abraham. Segundo problema de Abraham, rescatando al soldado Lot 1. Génesis 14, 1, 16. ¿Se acuerda cuando raptan a Lot? ¿Se acuerda que hay un tumulto y se llevan un montón de gente raptada como botín? Y entre eso iba Lot. ¿Y se acuerda quién tiene que ir a rescatarlo, a pelear? Abraham. Y ahí está Abraham yendo a pelear por Lot, Dios bendiciendo a Abraham inclusive en la pelea, ¿cierto? Entonces, Dios está con él de todas maneras, pero la consecuencia de lo que está viviendo Abraham es por su desobediencia. Y el tercer problema de Abraham, tuvo muchos más, pero vamos a analizar 3 solamente, rescatando al soldado Lot 2. ¿Se acuerdan cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra? Que por lo demás, usted sabe que lo quería destruir simplemente porque esa gente era no misericordiosa, ¿cierto? ¿Entiende eso o todavía no? ¿Entiende que no lo está disolviendo simplemente por liviandad sexual y cosas así? Usted sabe eso, ¿cierto? No. Dios está destruyendo Sodoma y Gomorra porque se abandonaron de conocerlo a Él y empezaron a ser injustos con la gente y empezaron a tratar al huérfano, ¿cierto?, con desprecio, la viuda, ¿sí? Para que sepan, léalo bien. Ahora, ¿se acuerda que en Sodoma y Gomorra había alguien viviendo que era familiar de Abraham? Lot. ¿Y se acuerda que Dios va a conversar con Abraham y le va a decir a Abraham, conversemos una cosa, tengo algo que hacer importante, necesito destruir un pueblo que realmente es bastante injusto con los pobres, así que yo voy a hacer esto? ¿Y sabe que Abraham está preocupado de qué? De su sobrino. Está metido ahí y no haya cómo decirle a Dios, y va caminando al lado de Dios y diciéndole, Señor, y ponte tú que hayan 50 justos. Lo que realmente está queriendo decir, mi sobrino está metiendo la pata nuevamente, está donde no tiene que estar, y ahí él está abogando por su sobrino, que al final es la consecuencia de haber llevado a parte de su familia cuando Dios había dicho que no. ¿Le ha pasado a usted, como me pasa a mí, que el principal problema que tenemos es con nosotros mismos? Con nuestras decisiones. Y que guateamos en la decisión. Defendamos un poquito la humanidad. El problema no está en que el hombre y la mujer o la humanidad sea malo. No. Y este es un tema. No, es que el hombre es malo. No, es que esta humanidad está mala. No, el problema no está ahí. Somos increíbles. Sinceramente, si usted ve, y usted ve menos noticias, y revisa más cosas acerca de la humanidad, es increíble. La creación, la forma de trabajar. ¿Usted ha visto cómo se levanta un país como el nuestro cuando hay un terremoto? ¿Usted ve la carita de gente que fue en el tema de los incendios? ¿Usted ve lo que pasa cuando se van a rescatar 33 mineros? Estaba en África cuando esto pasó. Y me llamaban amigos misioneros británicos y me decían, José, está pasando algo increíble en tu país. Y estaban ellos más emocionados de lo que estaba pasando con el rescate de los mineros. La humanidad es increíble. El problema de la humanidad son las decisiones que toma. Intrínsecamente nosotros somos buenos y somos creación de Dios, imagen y semejanza de Dios. Ahora que las decisiones guateamos es otra cosa. ¿Qué nos hace cuando alguien nos toca la bocina del auto? Regalar este dedo y no regalar otro.
Son dedos que están a un dedo de distancia. Pero ¿qué nos hace devolver este dedo y no devolver otro dedo? Una decisión. Yo soy súper temperamental. Entonces mi esposa me conoce. Y me conoce cuando alguien chatea algo en contra mía o como sea en Facebook. Mi esposa me conoce, entonces va al lado mío y me dice: no, recuerda que eres pastor. No, ella no me sujeta las manos, solo que es como la voz de la conciencia. Como que, ¿sabe? Como que el Espíritu Santo la manda como a aportar una doble porción de conciencia. Esa es la verdad. Entonces está ahí como: no lo hagas, así no pelea a Dios. Recuerda que eres pastor. Recuerda. Y ahí es como... Pero varias veces me he encontrado yo en conflicto con mi temperamento, decidiendo mal en vez de decidir bien. Entonces el tema no está en que nosotros somos malos, es el tema que tomamos malas decisiones. Y el tema de tomar decisiones es lo que nos lleva hacia un camino o hacia otro. Obedecer o desobedecer. ¿Sabe que usted no se puede quedar ambiguo o híbrido en esto? ¿Sabe que usted no se puede levantar, o sea, despertar un día y decir: hoy día no voy a decidir? No puede. No puede. Tiene que decidir: o se queda dormido, se queda en la cama y falta, o va al trabajo. O se levanta a hacer algo o no hace nada, pero tiene que decidir. O sea, el hombre no puede quedar en esta ambigüedad de no decisión. Entonces son las decisiones que hacen que nosotros hagamos lo correcto o lo incorrecto. Fue la decisión de Jonás de irse hacia Tarsis en vez de Nínive lo que hace que él peque. ¿Qué es el pecado en sí? ¿Sabe lo que en el original es pecado? En el original pecado es no darle al blanco. Su sentido etimológico es esto. Es como cuando los arqueros se preparan para chuntarle al blanco, ¿cierto? Para pelear. Entonces, o con lanza, con flecha, el no pegarle al blanco es pecar. Eso es el concepto etimológico de pecar. No le di al blanco. Entonces, ¿qué debe hacer? Cambiar de dirección. Corregir. Entonces, el pecar es ir en la dirección equivocada. El no pecar o arrepentimiento es cambiar la dirección. Y es por eso que muchas veces nosotros estamos en la iglesia y vamos a la iglesia y seguimos en la iglesia y nuestra vida no cambia porque nuestras decisiones no cambian. Claro, somos impactados por la palabra, somos impactados por la predicación. El Espíritu Santo viene y nos toca y nosotros quedamos así como espectacular, ¿cierto? Y nos dura ¿hasta cuándo? Hasta el domingo en la tarde. Hasta el lunes, cuando empezamos nuestras primeras decisiones y generamos como esta dualidad. No, lo que pasa es que en la iglesia estoy como en el espíritu. Y el lunes parto en la carne. No se puede. ¿Usted sabía que eso no se puede? Es más, ¿usted sabía que ese pensamiento es un pensamiento griego y no hebreo? Le enseñó Javier, un excelente maestro. ¿Le enseñó eso alguna vez? Del pensamiento griego y hebreo. El pensamiento griego, be or not to be. Ser o no ser. Espíritu o carne. El pensamiento hebreo, be and not to be. Ser y no ser. Espíritu y carne. Porque la salvación es algo holístico, algo integral. Dios no te puede simplemente salvar de tus pecados, sino que te salva para que seas mejor, te salva en tu matrimonio, te salva tus emociones, te salva tu mente, te salva tu economía, te salva tu relación social, o sea, te salva completamente. No solamente te salva el alma, pero antiguamente creíamos cuando salían a predicar, y esta era la prédica: ¡oh, alma, tú que escuchas! ¿Se acuerdan, no? Los que son evangélicos antiguos, le hablaban al puro alma, ¿no? Pero la pregunta técnica sería así: ¿usted puede ir en el espíritu a la iglesia y en la carne al estadio? ¿O puede mandar el espíritu a la iglesia y dejar la carne en la casa? No. Imposible. Es más, cuando Jesús resucita, Jesús atraviesa la pieza. ¿Se acuerdan dónde están? Sin abrir la puerta. Eso habla de que había una realidad espiritual 2.0 enchulada en él, ¿cierto? Entonces él entra. Pero después come y no se le cae el pescado.
No es que come y el pescado se cae para allá. No, él come con ellos. Es más, le dice a uno de ellos, tócame. Y dice después los apóstoles, y tocamos las heridas en sus manos. Y tocamos su costado. Esta realidad de Cristo es una realidad integral, donde Él vino a salvar el espíritu y la carne, porque ambos habían sido creados por Dios. Porque Adán era espíritu y carne, porque ambos estaban siendo gloriosa creación de Dios, y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y por eso en un momento nosotros morimos, nos vamos a Él, y nuevamente después volvemos, y nuestros cuerpos vuelven a nosotros, pero 2.0. Yo me imagino que esa regeneración va a ser increíble. ¿Se acuerda usted cuando se sentía pero lo mejor de lo mejor físicamente? Yo creo que así va a ser. Yo creo que Dios me va a devolver mi dedo. Sí, yo creo que sí. Sí. La gente dice, pero José, entonces no nos podemos incinerar. Ah, loco, sí. ¿Cuánta gente quemaron en Loguera años atrás y nos va a tener que juntar igual? ¿Cuántos murieron en accidentes de avión siendo tan cristianos y va a tener que juntar los pedazos de todas maneras? ¿Por qué? Porque Dios tiene la única habilidad de crear todo desde nada. Todo lo que existe fue creado por Él desde nada. Entonces no necesita ver algo para que Él cree algo. Y muchas veces por eso nosotros tenemos que morir, hacer nada, para que Él nos regenere de nuevo. Ok. Aquí están los versículos bíblicos claves. Deuteronomio 28:1, nueva traducción viviente, la traducción de la Biblia. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Deuteronomio 28:15. Pero si niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Está más claro que salgamos, ¿no? En Deuteronomio esto se llama las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Aclarar, Dios no maldice. Aclarar, Dios no maldice. Esto pasa a ser las consecuencias de no hacer lo que Él pide. Pasas a ser no bendecido como las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. No bendecidas por su acto. Ahí hay algo que explicar, pero es muy largo, no lo voy a hacer ahora por razón del tiempo. Y es más, tú dime el tiempo y avísame porque yo voy a estar aquí 4 horas. El mejor pacto. Debemos entender algo, y esta es una confusión de la iglesia. El mejor pacto, hay dos formas de hacer pactos en la Biblia, y una se llama The Royal Grant. The Royal Grant tiene que ver con una garantía real. Esa garantía real es que Dios promete algo y Él lo cumple a pesar de nosotros. Lo que le dijo a Abraham. ¿Se dan cuenta que Abraham está guateando, no está haciendo nada y Dios está cumpliendo lo que le dijo? Antiguamente un rey prometía a su gente esto: simplemente por ser rey yo les voy a dar una garantía real, y la garantía real es esta: voy a hacer esto con ustedes y lo voy a cumplir, no por ustedes sino por mí, porque los amo. Entonces esa garantía real es la garantía que nos da Dios acerca de esta salvación, acerca de esta salvación hermosa. Lo da porque simplemente quiere y es bueno. No lo da porque su gente sea buena, sino porque Él es bueno. Entonces lo da como garantía real a todos los que vengan a este reino y reconozcan este Cristo, serán salvos. ¿Sí? Y es su garantía real. Esto se llama en los pactos antiguos, antes de la Biblia, Royal Grant. Pero hay otro pacto que se llama The Suzerain Vassal Covenant. Y esa forma de pacto que están ahí tiene que ver cuando un rey promete algo siempre y cuando su gente cumpla algo. Ejemplo, el rey: ustedes van a vivir dentro de estos muros y tienen que obedecer el siguiente mandato. Yo soy el rey, yo voy a tenerles agua, yo voy a tener ejército para ustedes, pero ustedes tienen que respetar estas 5 o 10 leyes del reinado. Si no las obedecen, van a estar fuera de mi protección, van a estar fuera de mi cuidado,
van a estar fuera de mi bendición o fuera de mi alero. ¿Sabe que esta bendición es tan clara en la Biblia que es heavy lo que pasa? Dios en Deuteronomio 28 está diciendo las cosas que tú necesitas para ser bendecido, para estar bajo esas leyes, y es simplemente obedecerlo a Él. Y en obedecerlo a Él, por si acaso, no está ir a la iglesia, no está leer la Biblia todas las mañanas, no está, ¿qué más podría ser? Ayunar, ¿no? En lo que está pidiendo obedecer, tiene que ver con la relación con la comunidad alrededor tuyo. Primero, le debes lealtad al Rey. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y enseguida, tu prójimo como a ti mismo. Las leyes que Dios pide obedecer son leyes de convivencia, de no discriminación, son leyes de estar juntos y caminar juntos, de yo no voy a hacer nada que te afecte a ti, yo no voy a hacer nada que afecte a Dios ni a su creación. ¿Entiendes esto? Entonces, estas leyes es la que Dios está pidiendo respetar. Pero hay un pacto que antiguamente, bueno, este era el pacto antiguo, antes de Dios, para que ustedes sepan, antes de Dios, antes de Abraham y su pacto. El pacto era así: se partían animales por la mitad y se ponía el cuerpo de un animal a un lado y el otro al otro lado, y se partían esos animales, y los que pactaban pasaban entre medio de los animales, y el pacto se sellaba así: así hagan los Dios como le hicieron a estos animales si no cumplimos lo que hemos prometido. Ese era el pacto. Pero ojo, ¿sabe que este Dios bueno lo que hizo con ese pacto? Porque lo que está tratando de hacer Dios aquí no es matar al animalito, es tratar de explicarle a Abraham en su idioma, en este idioma pagano, en el único idioma que podría entender Abraham. A ver, para explicarle esto. A ver, quiero explicarlo mejor. Haga un trato con alguien, dígale al del lado, hagamos un trato. Dígale, hagamos un trato. ¿Qué es lo primero que se hace? Eso es lo que están haciendo ellos, es darse la mano. ¿Cómo aprendimos esto? Culturalmente. Nuestra cultura nos enseña que para hacer un trato, la mano. Nuestra cultura enseña que para hacer el trato, la mano. Pero en África, donde yo estuve, para hacer un trato se hace así. Sí, golpear los dedos, no sé cómo suena, pero no sé qué lo hace sonar, pero yo no puedo. ¿Sí? Y ellos dicen, hagamos un trato. Y hacen sonar los dedos. Y ese es trato para ellos. Entonces cuando yo voy a ellos y me dicen hagamos un trato y yo voy con la mano, ellos están así. Yo debo aprender la forma que hacen el trato con ellos para que ellos puedan entender lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que está haciendo Dios. Está haciendo un pacto antiguo. Está haciendo un trato antiguo para que Abraham cache. ¡Ah! Esto es un pacto. Entonces parten los animales. Están los animales partidos ahí. Pero en ese momento, cuando hay que cruzar, Abraham se queda dormido. Y se queda dormido y ve al Señor pasando solo en el pacto. ¿Sabe lo que significa eso para nosotros? Que Él juró por Él mismo que nos salvaría. Él dijo, así, no habiendo nadie superior a Él, así me haga yo mismo si no cumplo lo que dije con ustedes. ¿Y sabe cómo lo cumple? Con Jesús en la cruz. Y el pueblo iba mal, y el pueblo se iba perdiendo, y no bastaban los animales para el sacrificio, y no bastaban los toros, no bastaban los corderos, no bastaban las golondrinas, no bastaban los sacrificios, y el hombre seguía mal, y mal, y mal, y Dios respeta su pacto, manda a su hijo y lo hace caminar por ahí. Él juró por él mismo y pagó él mismo. ¿No es amazing? ¿No es increíble Dios como se ve? No podíamos pagarle a nosotros. Él lo hizo por nosotros. ¿Cómo explicarlo hoy día? El derecho a la vida. ¿Usted sabe que constitucionalmente en este país hasta el día de hoy tenemos derecho a la vida? ¿Usted sabe que todo chileno tiene derecho a vivir? ¿Cierto? ¿Cierto? Usted sabe que acá no existe pena de muerte, ¿cierto? Y por eso toda persona que nazca en este país, el primer derecho que tiene es de la vida. Pero ese derecho
Te puede hacer vivir así, libre, o también puedes vivir encarcelado. ¿Dónde está la diferencia? La decisión. La decisión. Y por eso me encuentro con gente y me dice: pastor, pero yo soy evangélico, he hecho todas las oraciones, me sé la Biblia de memoria, puedo recitar los salmos, pero me sigue yendo mal. Tome mejores decisiones, po. Pero pastor, es que yo hago esto, ayuno y dejo hacer. Entonces deje de hacer la tontera que Dios le dijo que no hiciese. Porque Dios te va a asegurar la vida y te va a amar y siempre te va a recoger y siempre va a estar contigo ahí, porque Él juró por Él mismo y lo va a cumplir, pero el que la va a pasar mal va a ser tú. Entonces, ¿puedo vivir salvo pero miserablemente? Obvio. Y no es responsabilidad de Él. Amén. Ya estoy llegando al final. Así que ya estamos más descansados. ¿Por qué hablo esto? Porque muchas veces nosotros queremos siempre echarle la culpa al empedrado. ¿Conoces ese dicho? Somos expertos para sacarnos los pillos, diría mi papá. Para explicar un poco al traductor. Somos expertos en echarle la culpa a otro. Es más, siempre que nos pasa algo, es como: no, es que Dios me está probando. O el diablo metió su cola. ¿O no? Pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. A ver, ejercicios de ética cristiana, ética pastoral. Les voy a dar el ejemplo. Un escalador sube a la montaña. Este escalador es una persona que tiene un propósito y una profecía acerca de cumplir, como servir a Dios, increíbles. Se lee la palabra, ha estudiado en colegios cristianos, casi nunca ha pecado, para no hacerlo como Jesús, ¿cierto? Casi nunca ha pecado, y es una persona usada por Dios. Habla en lengua, canta en el coro, ¿qué más podría hacer? Predica, pide la ofrenda, o sea, hace todo. O sea, es súper bueno. Sube el escalador a la montaña, hace mal su nudo y se cae y muere. ¿De quién es la responsabilidad? El diablo está probando a la familia, o sea, Dios está probando a la familia. ¿El diablo metió su cola o hizo mal el nudo? Usted sabe que todo escalador, y yo lo digo como escalador y como rescatista de altura o de alta montaña, ¿tú sabes que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro nudo? ¿Que nadie nos hace el nudo por nosotros? Y es un tema. Hay que amarrarte, te amarras tú, para que el culpable, si te cae, seas tú y no sea otro. Y cuando vamos a bajar por una cuerda que van a bajar mucho, todos miramos el nudo, o por lo menos los que sabemos miramos el nudo, porque vamos a colgarla ahí. Y usted sabe que en alta montaña se lleva un cuchillito guardadito por aquí. ¿Sabe para qué es? Si voy en una línea subiendo con otros escaladores y me caigo y empiezo a tensar la línea, mi deber es cortar yo la cuerda para no matar a otros por mí. Cuando ya me veo perdido, cuando ya no puedo subir más, debo cortar para no arriesgar a los otros o al equipo por mí. ¿Cuántas veces nosotros le hemos echado la culpa al diablo de cosas que él no tiene? Pobre diablo, ¿cierto? ¿O cuántas veces hemos atribuido pruebas de Dios a algo que solamente son nuestras pruebas? ¿O cuántas veces asumimos que respuestas de Dios son más que respuestas humanas? Tenemos un problema económico y lo primero que llega es la bendición enviada por Dios de un crédito preaprobado con una tasa de 2.5 en el Banco Santander. Y pague en septiembre. Y ese es Dios, como, oh, el Señor hablando. No. Entonces, nuestras decisiones nos llevan muchas veces a tener consecuencias. Esto no quiere decir, y por favor, esto es lo que no quiero decir, debo aclararlo. No quiero decir que el diablo no exista, no quiero decir que no somos tentados, no quiero decir que en un momento no estemos pasando por alguna prueba, pero sí lo que quiero decir es que nosotros aquí tenemos responsabilidad.
Y lo que quiero hablar hoy día tiene que ver con esa responsabilidad. No estoy haciendo una apología de lo que le pasó a Job, sino que algún día predicaré ese tema, pero hoy día estoy hablando, los seres humanos tenemos una decisión y nuestras decisiones cuentan. Entonces, el sermón se llama Decido obedecer. Esa es una decisión. No es que siento, no es que como que sentí obedecer. Esto no puede pasar por un feeling, esto no puede pasar por un sentimiento, esto tiene que pasar por una decisión concienzuda. Yo estoy decidiendo acá. ¿Por qué? Porque nos pasaría lo mismo si fuera un sentimiento, nos pasaría lo mismo que cuando vamos al cine y vemos una película de guerra y luego salimos así como ta, 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 ta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo, ¿cierto?, influenciados por lo que vimos y después fuimos a ver el La 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 o una película de amor y estamos así como oh. Si actuáramos por nuestras emociones, actuaríamos de acuerdo a cómo nos sentimos hoy día. Y muchas veces, me siento mal. Por eso se actúa por decisión. Es lo mismo cuando usted tiene que bajar un avión y no ve nada. ¿Cómo hace el piloto cuando baja un avión y no ve nada? Confía en los instrumentos. No confía en lo que él ve. No confía simplemente cómo se siente, sino que confía en ese instrumento que ojalá que diga la verdad, porque si no, me expongo yo y un montón de atrás. Otro tema, pero bueno, algún día también, que es confiando en el Espíritu Santo. Qué tremendo. Terminando. Este es don Gabriel. Me tocó casar una pareja hace unas semanas atrás y me encontré con el abuelito don Gabriel. Y el abuelito empezó a contarme su historia. Mira, el abuelito una caja de sorpresas. Esto fue en un lugar bien rural y el abuelito empieza a conversarme de cómo él consiguió un arado para poder arar su tierra y estamos conversando y a mí me encanta, de verdad, me encanta conversar, sobre todo cuando me cuentan estas historias, me encantan los abuelitos, a lo mejor porque no tuve abuelito, ay, qué pena, ya, pobre de mí. Pero bueno, el abuelito me contaba y yo estaba súper emocionado. Abuelito, 70 y tantos años, yo sé que ya a esa edad son jóvenes todavía, así que abuelito, para mí. Entonces ya, se pone a contarme la historia del arado y estoy escuchando la historia del arado y estoy así como súper emocionado de lo que Dios podía hacer y en un momento determinado me empieza a hablar de que él había estado en la marina y yo así como, oh, ¿como en la marina? Sí, ¿y ahí qué hacía? No, ahí calibraba los cañones, calibraba los radares de la marina. Y yo ahí así como, ¿what? Sí, calibraba los radares de la marina porque usted sabe que está el cañón, pero también está la mesa central y está el radar, entonces hay que hacer una calibración y es una calibración matemática, usted sabía, ¿cierto? Y se empezó a hablarme de... ¿Quién era Pitágoras? No era Pitágoras, si no lo conozco. El teorema de Pitágoras. Empezó a hacerme la cuestión él. Y empezó a hablar de que la hipotenusa, el viejito que me estaba hablando recién del arado. Y bueno, no, que la hipotenusa, y yo colgado a mí, así pero colgado total. Y después de eso me dijo que producto de que hacía eso tan bien, lo mandaron a Inglaterra, así que estuvo un año en Inglaterra, así que habla inglés. Y se puso a hablar en inglés. Y yo con los demás que lo estaban escuchando era como, ¿what? Y empezamos a conversar y él hablaba súper bien inglés y seguía toda la conversación. Y yo así como, no, aquí estoy enfrente de una sorpresa y le digo, ¿pero cómo llegaste a ser cristiano? Y me dice esto, que él estaba en la marina, que vivía en estos lugares, las villas de marineros al final. Su hijo se enamoró de una niña que era evangélica y la iglesia estaba al frente de la casa de ellos. Usted sabe que Dios usa cualquier instrumento, ¿cierto? En mí lo hizo. Y la iglesia estaba enfrente de la casa de él. Y el hijo siempre le decía, papá, tienes que ir a la iglesia. Papá, tienes que ir a la iglesia. Y el papá le decía, hijo, está bien, anda tú, está bien esto contigo, yo estoy contento contigo, si tú estás feliz, yo soy feliz, así que vaya nomás. Y siempre era la misma respuesta. Papá, tienes que ir a la iglesia. Papá, no, anda tú, hijo, yo te veo que estás bien. No, déjame a mí acá, y yo tendré mi tiempo. Y lo mandaba a su hijo. Pero siempre que la esposa de él
de don Gabriel se enfermaba, el hijo llevaba a los hermanos a orar por la esposa de la casa. Llegaban todos los hermanos a orar por la esposa y se iban. Y eso era lo que pasaba siempre. La esposa se enfermaba y llegaban los hermanos ahí. Un día la esposa se enfermó y llegaron los hermanos, pero ese día el hijo le dijo: papá, tú tienes que estar aquí con nosotros hoy día. Y dice que él sintió que sí tenía que estar y entró a la habitación. Y cuando estaban orando, terminaron de orar. Y dice que se fueron los hermanos y que ya quedaron ellos tres: la esposa, don Gabriel y su hijo. Y el hijo los abrazó y se puso a llorar. Y le dijo: yo quiero que un día ustedes estén donde yo voy a estar. Y los abrazó y lloró con ellos. El hijo a la semana murió. En un accidente automovilístico. Tenía 18 años. Tomó el auto del papá para ir a dejar un vecino a Los Vilos. Y el papá, don Gabriel, le dice: lleva a tu hermano, no vayas solo. Le dice el hermano: anda con tu hermano grande, no sea que él se quede dormido y le pase algún accidente. Anda con él. Y cuando va y se acerca a su hermano, va a subirse el hermano chico, el grande le dice: no, ¿te imaginas me pasa algo terrible a mí y también te pasa a ti? Y lo dejó en casa. Cuando le informaron que su hijo estaba en la Ligua, internado, en urgencia, llegó y él ya había fallecido. Falleció a los 10 minutos que llegó a la urgencia. Lo atropelló un vehículo cuando él bajó a ver su vehículo porque estaba con una pana y se fue a la orilla y un vehículo lo atravesó, lo atropelló en eso. Las enfermeras le dijeron, él, mientras él lloraba, le dijo: su hijo es una de las personas más valientes que hemos visto. Llegó muy mal, pero consciente. Y cuando estaba aquí, entró, nos dijo a todos: oren, porque el Señor viene a mí. Y levantó sus manos y se fue. Y don Juan dijo: y ese día fue a mi iglesia. ¿Por qué no fui antes? ¿Por qué no llegué? ¿Por qué no disfruté un tiempo? Ahora, ¿ustedes creen que Dios le mató al hijo? No, fue un hombre ebrio que lo mató. ¿Eso es responsabilidad de él? No. Eso es para cumplir la palabra que dice: si Dios no te llama con amor, te llama con dolor. No, eso es una mentira. Circunstancias de la vida llevaron a su hijo como nos pueden llevar a cualquiera de nosotros, pero diariamente nosotros tenemos una decisión. Y la decisión es si caminamos o no caminamos, si decidimos estar con él o lo dejamos para mañana, si avanzamos obedeciéndole o seguimos nuestros propios preceptos. Particularmente los que conocen mi vida. Yo era un adicto a la pasta base. Y como adicto a la pasta base peleaba en las calles. Y este dedo me falta por tratar de matar a alguien. Y esa era mi vida. Y el día que me llevaron a la iglesia, el sábado que alguien me dijo: anda a la iglesia, que era una niña bastante linda por lo demás, o sea, con bastante poder de convencimiento para mí. Debo ser honesto. Debo ser honesto. Cuando ella me invitó, yo la miré y dije: oh yes. Fui a la iglesia. Ese día mis amigos mataron a alguien. Ese día 4 de mis amigos entraron a prisión. Y ese día cambió mi vida. Una decisión. ¿Por qué yo tendría que estar en la cárcel? Porque yo era el que peleaba en el grupo. Y era el que peleaba primero. Así que si alguien iba a ir a la cárcel de ese grupo, sería yo. Una decisión. ¿Cuál es la decisión que hoy día va a decidir si te separas o no te separas? Tu decisión. ¿Cuál es la decisión que va a decidir si obedeces o no obedeces? Tu decisión. ¿Cuál es la decisión que va a decir si sigues en adulterio o no en adulterio? Tu decisión. ¿Cuál es la decisión que decide si vas a seguir robando o vas a seguir mintiendo? Tu decisión. Aquí no hay un Dios que te está presionando esto. Aquí no hay una serpiente poniendo la manzana en la boca de Eva. Aquí hay una decisión que parte de nosotros. Y la iglesia y servir a Dios se trata de decisión. Tú no puedes llegar aquí no queriendo decidir. Tú tienes que decidir. Tienes que decidir. Y es mi corazón que decidas bien. Porque ni siquiera voy a obligar tu decisión. Es más, como pastor, mi misión no es tomar decisión por las personas. Es decir, lo que yo veo y lo que creo, lo que la palabra dice al respecto.
pero la decisión la toma usted. Necesitamos decidir. ¿Oremos? Si quieres, cierra los ojos, si quieres.